En este vídeo vamos a ver cómo puedes analizar cualquier placa de portátil con tu multímetro, entender lo de las fuentes, entender las mediciones que hacemos con Omniage respecto a las bobinas, y también os he traído chatarra. Chatarra de la buena. ¡Es de la mejor del mercado! Eso creía yo, pero el problema no iba a ser esa chatarra, sino, como sabéis, hemos comprado una máquina de revaling, estábamos todos felices, todos golosos e impactantes por el desarrollo de esta máquina, porque podríamos ser imparables en el mundo, pero todo momento de euforia puede tornarse a gris. Capítulo 1. El caos es nombre de diablo. Y así es, compañeros, como el que no quiere la cosa, se han quemado los cables de casa. Porque claro, tú metes 4000 vatios y esto, si no es una casa muy moderna, que no es el caso, esto puede arder todo. Algo sé de electricidad, así que he podido solventar el problema y volvemos a estar in fire. Pero tienes que entender que, claro, una máquina de revaling te consume simplemente por placas IR de infrarrojos 500 vatios, 500 vatios, 500 vatios, 500 vatios por 4. Más 250, es decir, 2500 vatios simplemente de IR de calor inferior, y súmale a esto las toberas. Entonces, ¿qué solución podríamos dar para poder poner fin a esta quemadura de cables? Pero tú en la máquina tienes la opción de configurar que no se activen los IRs, es decir, los calentadores inferiores, y simplemente trabajar con las toberas inferior y superior de aire. Pero estábamos en la fucking ruina. Simplemente dándole calor, incluso subiendo a 260 grados, que es forzar un poco estos calentadores de aire, no sale fácil. Y es simplemente un CPU, yo no te quiero contar con una GPU. Así que el sueño de la máquina de revaling podría haber llegado a su fin. Capítulo 2. Mi primer botón. Pues como tu primera cocinita o tu primera moto o tu primer escritorio de Feber de los tiempos antaños, yo he creado mi primer botón. ¿Pero qué diablos me estás diciendo? Esto es un botón porque me ha venido la pantalla que es prácticamente como la que trae la máquina de revaling, entonces he estado probando para poder configurar y sacar la información de una pantalla a la otra, y así poder editar ese firmware, ese software interior, de tal manera que yo pueda desactivar los IRs a mi antojo, metiendo relés, haciendo algo épico, algo único. Pero era un riesgo, porque si yo pierdo este firmware que trae dentro esta pantalla con su hardware, hemos dejado inhabilitada la máquina de revaling. Pero un repromoder no tiene miedo a nada. Y he intentado volver a extraer el software, que muchos me habéis ayudado, me habéis mandado ese software, pero no es, vosotros me mandéis el programa, a mí lo que me hace falta es el software específico para esta máquina, que me han llegado 2 o 3, pero no soy capaz de meterlos en esta Sanku. Te pido un password. He probado 40 millones de passwords y esto está bloqueado. Pero bueno, analizando ambas pantallas, podría quitar una NAND que tiene esta y metérsela en la de la máquina. De tal manera que en la nueva pantalla yo podría tener esa NAND y analizarla. Pero el problema volvía a ser distinto. Y lo único que he podido hacer es aprovechar la pantalla táctil que tiene una para metérsela en la otra, porque me fallaba un poco. Ahora ya tengo casi prácticamente pantalla nueva. No hay mal que por bien no venga. Capítulo 3. Construyendo la máquina infernal. Si vamos a rendir tan fácilmente, quizás no podríamos controlar por software esos IRs, que en el fondo están en paralelo, tiene todos estos calentadores conectados paralelamente. Entonces, si yo pongo un botón en cada uno de ellos, podría manejarlos a mi antojo, hacer un mapa de calor, simplemente encender aquel que yo quisiera y no tener que estar gastándome 2500 vatios en esa base. Si yo tengo una placa que me va a ocupar 2 o 3 calentadores en la parte inferior,
simplemente activar esos calentadores. Era complicado, no iba a ser fácil, pero el mundo está hecho para valientes. Capítulo 4. Asus capado, Pokémon regalado. Llegaba el momento de meternos de lleno en este Asus Gaming Tube, muy típico, muy baratos, pero ¿por qué son tan baratos? Tienen trucos. Fallan muchísimo de CPU o de chipset. Sí, una GTX 1650 que bueno, vas tirando por la vida como el que no quiere la cosa, y un i5 de 10ª generación, que quiere decir que si es de 10ª generación también lleva chipset aparte. A partir de ahí ya van integrados. Pantalla 144 Hz, que no estaba mal, y me lo han pasado para yo poder experimentar. Me han dicho, ya tienes la máquina Rebellion, toma esto, practica. ¿Pero qué diablos te pasa? Esto está lleno de roña. Esto es una guarrada. Esto está succionando el polvo de tu casa, que debe ser el que no echas en la habitación. Te ha venido todo para aquí. Y aquí hay bacterias, virus, animales prehistóricos conservados. Pero el problema no es eso, no es lo que más me preocupa. Este equipo está totalmente tocado. Han tocado esta bobina de fase, pero bueno, midiéndola ahí me da 11 ohmios, es correcto. Lo vamos a ver después, esto del ohmiaje en bobinas. Y si yo miro también las otras fases que van a otras partes del CPU, ya estamos en la ruina. No te puede dar cero porque te tienes que comprar un florero, y aquí, dándote 3 ceros, te vas a vaciar el chino. Ya no hay mucho más que ver. Ya con esta medición sabemos que el CPU está quemado. ¿Podría ser de bobina hacia atrás? Podría, pero es extraño. ¿Qué diablos te vas a hacer de dinosaurio? Pero esto es increíble. Ya no solo los ventiladores estaban llenos de roña, sino también no han cambiado la pasta térmica hace eternidades. Pero bueno, yo sin yeto, que lo vamos a ver después, un voltaje, podemos ver cómo no es de la bobina hacia atrás, sino de la bobina hacia adelante. CPU en corto. Una parte del CPU, porque dentro del CPU hay muchos sistemas, y en este caso ha entrado en corto una zona. Pero curiosamente alguien metió aquí las pezuñas de una manera incomprensible, porque han tocado aquí lo que es el fusible, han metido un cable que bueno, te lo respeto, pero luego límpiame un poco la zona, y está, como os digo, toda la placa manipulada. No tiene ni pies ni cabeza. Esto es lo que nunca podéis hacer. Tenéis que analizar la situación y atacar en el punto en concreto, no esto. Si yo aún así intento arrancar este equipo con el CPU en corto, ya que también tengo un problema, porque ni siquiera intenta arrancar, debería de intentar irse a CPU y luego bajar, lo veremos también posteriormente.
Aunque la plantilla abombee un poco, no sería problema porque las bolas pegan, pero no todas, hay alguna que está rebelde. Esas bolas están peleonas. Capítulo 5. Bollo y te la hinco. Capítulo 5 real. Deja de vender y dale pa'lante. Pues como no podía ser de otra manera, en este canal siempre vendemos algo, que no es que ganemos nada, porque esto no lo promociona nadie, yo es que paso de esas historias de promoción, pero yo os traigo lo mejor del mercado. Y para que las bolas no se queden pegadas en la plantilla y sí en el CPU o en el GPU, necesitamos un pincel de fibra, que es de fibra y de alambre, que no va a dañar la placa, pero te va a hacer la vida más sencilla y es pararte quieto. Que por curiosidad también un compañero me escribió y me dijo: oye, mira, el multímetro que estás usando, que es el Mechanic Serlo versión 2, costaba 50 euros, pero yo no sé qué ha pasado, que ahora simplemente veo dos vendedores por 260 euros más 20 y pico de envío. Es una locura, no lo compréis, no merece la pena. Yo lo compré porque así con la cámara voy enfocando los valores, pero esto es un auténtico despropósito. Y en cuanto a este pincel de fibra, no es que valga 1 euro, esto es un engaño porque no me he logueado aún, pero bueno, que sepáis que está en torno a 7-8 euros con cupones, buscad el más económico. Y es muy necesario para limpieza de CPU o GPU y quitar todos esos restos para que pueda la bolita adaptarse. El producto es bueno, está lleno. Pero ¿qué moco está lleno si eso es un pincel? ¿Pero tú qué te has comprado, un pincel o alcohol isopropílico? Y el tío va y pone la foto del pincel. Está lleno, en la caja está el pincel. Me encantó, una de las mejores herramientas que he comprado en mi vida. Pero ¿cómo va a ser esto algo de lo mejor que has comprado en tu vida? Entonces, ¿tú qué te has comprado? ¿Un destornillador en toda tu vida? ¿Uno de estrella y uno plano? Es que no se entiende. Es rápido, embalado bien, detalle bueno. Bla 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 bla, pero es que luego yo sigo leyendo y pongo: es la decisión, recomienda comprar también una buena entrega rápida, hazme aquí. ¿Cómo que acné aquí? Este chaval, claro, es un chaval joven, está ahí en la pubertad, entonces le va saliendo acné, y fue al médico y el médico le dijo: esto no te tengo remedio. Y entonces dice: pues me voy a meter un pincel de estos de alambre, y me voy a dar en la cara, pero que no es para el CPU, animal. Y claro, el tío se ha dado, no sé qué ha pasado, y ahora dice que el trabajo bien, que a saber cómo le ha quedado la cara, y sin duda, acné, incluso más. ¿Cómo no te va a salir más si te has hecho heridas, hombre? Es que eres un salvaje. Y también es imprescindible para temas de rebalín tener unas pinzas un poco de calidad, porque a veces hay que tocar las pelotas con las pinzas, digo las bolas, y estas giradas a X17 Mechanic buena calidad, las podéis conseguir por 2 euros si busquáis bien, no me pidáis enlaces porque los enlaces van y vienen. Son como las buenas causas de los políticos, que van en el prospecto ahí publicitario, pero nunca vienen. Y también he comprado bolas, bueno, he hecho ahí un pequeño pedido. Capítulo 6. Repite antes de meter la gamba. Represos de boomers. Bueno, aquí somos de diálogo fluido. Déjate de boomers, diálogo fluido. Hablamos un poco de todo. Así que ahora ya con el pincel, las bolas deberían ir todas a su sitio. De alcohol isopropílico, que nos lo decía algún compañero. El alcohol casi no sale, siempre le echamos, pero bueno, hay que recordarlo, está muy bien. Quitamos plantilla y en principio estarían todas las bolas. Bueno, falta alguna, esto es porque no le hemos dado bien con el pincel. Hay que dejar la zona del pad bien preparada, pero también si son pocas las que te faltan, puedes tú arrimarla ahí y volver a darle calor sin andar a tocar el resto. La sitúas con un poco de paciencia. La verdad que esto hay que tener un ojo de aguililla, por eso microscopio siempre es importante. Aquí veríamos estas dos bolas brillantes que se van a su sitio y posición con total armonía. Reviso que el CPU esté correcto. Estos condensadores de la parte inferior del CPU son de las fuentes de alimentación. Si ahí está bien, en principio debería estar bien el CPU. ¡Dale pa'lante! No me cuentas tu vida ni tus penurias. Ya tendríamos el procesador instalado, que estaba en corto, y ahora mido otra vez en sus fases, y ya tengo 1 y algo, porque lógicamente aún está esto un poquito caliente. Es correcto, por aquí sería distinto
porque va a distintas partes del CPU, por eso hay distintas fases. También os tengo que avisar que le he metido un i7, no un i5, por lo tanto esto ya es un problema porque no hay BIOS para esto. Capítulo 7. Tocado por el anticristo. Y hasta aquí todo iba bien porque habíamos metido el CPU, resultados bien, hice una inyección de voltaje y no me estaba dando mal. No salía de los 20 miliamperios y ¿qué es lo que tiene? Un calentón aquí en este IC, que es el de regulador lineal de 3 y 5 voltios, que además activa bobinas. ¿Por qué se calienta? Si se calienta, cámbialo. Pero no es así. Si se calienta, tú lo primero que tienes que medir es su salida. Y esto es un 5X, que si lo queréis encontrar, por 5X no te viene, tienes que poner Richtec 5X igual y te va a salir el modelo exacto que vendría siendo este. LDO 3 voltios que nos tendría que sacar por esta pata, pero ¿qué hay en esta pata? Un corto. ¿Y dónde puede ir esta pata? Varios puntos, entre ellos el chipset. Voy a soldar un cable ahí y que no sea el chipset. Maldita sea. Chipset en corto. Los 3 voltios estos que los da en LDO son de muy bajo amperaje, pero en esa zona del chipset no es necesario más. ¿Qué pasa? Que está en corto y ese pequeño IC calienta y claro, cuando inyectes quita antes ese IC, si no te lo cargas. Ya he cambiado el chipset, he metido el mismo del CPU que saqué de otra placa para que no haya problemas de programación de fusible y vuelvo a meter el 5X en su sitio porque siempre hay que quitarlo para inyectar voltaje. Y ahora tenemos un carajo. Tenemos un pero qué diablos, que tengo los 3.3 voltios que os comento de ese pequeño LDO, los hemos conseguido, pero voy a otra zona de esta misma placa y tenemos otro problema en otra fuente que ya están cercanas de GPU, que sería este MOSFET sencillo en corto. Es decir, esto está destrozado, le falta además ahí un condensador, le faltan condensadores por otro lado, es que es inviable. Pero si yo mido las alimentaciones iniciales, tengo los 3, los 5 y el voltio del chipset. Es decir, lo que hemos hecho de rebalín no está mal en principio, porque está ahí alimentado todo. Pero este equipo está ido de la mano de Dios. Ya me está dando mal también el GPU, las memorias de aquella manera, condensadores pegados unos con otros, y esto es una auténtica basura. No ha podido ser y es lo que tenemos que aceptar. Hay cosas que se intentan, no pueden ir y se apartan y quedan para repuesto. Y no te compliques la vida porque no todo lo que llega se repara. Eso es imposible. O quizás salga más caro repararlo de lo que te vale la placa nueva. Ya es mucho lío, mucho cambio ahí en esa placa. Déjala para piezas. Ha sido horrible, hemos tenido que recurrir al canibalismo, pero si solo hace 2 horas del accidente, bueno, pues ya nos vamos cenados. Papá, ya tienes los resultados de la prueba de ADN. Llámame Antonio. El tabaco es bueno para el medio ambiente, ¿por qué? Porque matan gente. Reprobé ese comentario. Vamos a ver, intenta no hacer ese tipo de comentarios. Son comentarios que pueden ofender a la gente. La gente se ofende hoy en día más de la cuenta y esos comentarios te los tengo que censurar. Estamos controlados a la mínima. Pero estás paranoico, un poco. Pero vamos a ver, Pelusa, deja ya de estar diciendo eso así. Lo que me da la gana que te has creído supositorio. Le dice el marido a la mujer, ¿quiere otro bebé? Pues qué alegría me das, pues pensé que era el único que no lo quería, era yo.
El chiste no es así, el chiste dice las cosas, le dice quiero otro bebé, vaya qué alivio, a mí tampoco me gusta el que tenemos. Pero no me toques más las pelotas, que quiero ver el vídeo de hoy a ver qué diablos pasa con toda esta basura de chatarra, pero es de la buena, la mejor del mercado. Ya sabéis que podéis ser curiosos, id por la vida, cabizbajos, un día gris, un día triste, un día lluvioso, estáis cansados de todo, estáis cansados del Facebook, la presa ya no se lleva. Bueno, pues del Insta, de lo que sea, de las redes sociales, que al final estáis ahí perdiendo el tiempo, no aprendéis nada y en la vida hay que aprender algo, hay que darle vida, movimiento, o podéis haceros proscritos del canal porque es lo que os gusta, saber cómo funcionan las cosas con este portátil del Gaser. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal os va? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Un compañero nos ha enviado una caja con 3 portátiles, nos ha dicho toma, te regalo 2, uno te lo quedas. El Dell nos lo ha regalado, es un Dell táctil y así para que todos podamos aprender algo. Vemos ese Dell rápidamente y explicamos ciertas cosas. La primera es una notita que nos dice no fuca, esto no va ni para adelante ni para atrás y está un poco pegajoso, y cuando el equipo está pegajoso y es de pantalla táctil atacamos. Eso está reventado, compañero. Pero vamos a ver si podemos salvar esta placa y que ya Dios dirá qué pasa con el resto, que aquí a lo que venimos es aprender. La octava generación no es muy antigua, pero lo que es el sistema es ahí un montón de plásticos encima que no valen para nada, y de entrada empezamos con 100 miliamperios, 100 y pico. Si el equipo es tan corto, no va a pasar absolutamente nada, el equipo es tan corto. Apaga con todo. Capítulo 8. La inductancia e impedancia ahora me la sudan. Y así va a ser en este momento. Cógete el multímetro más barato que tengas. Si lo tienes más caro, el de 300 euros ese de Mechani también lo puedes usar. Y vamos a hacer una medición de ohmiaje en las bobinas de las fuentes. Te la suda la inductancia o la impedancia o el hertz o lo que quieras. Porque tú lo que quieres saber no es la bobina, sino la resistencia que tiene eso que está alimentando. Por tanto, si yo pongo una punta en negativo de la placa, que es el negativo general, y otra, la positiva, la pongo en la bobina, puedo ver la resistencia que hay en medio. Puedo ver la resistencia del componente que va a alimentar esa bobina. Así yo sé si ese componente en principio estaría en corto o no. 500 ohmios no es corto. Y fijaros que una bobina puede estar alimentando muchas partes de la placa, como son los 3 voltios o los 5 voltios. Me vengo por aquí, 44. ¿Pero por qué cambia? Cambia el valor porque cambian los componentes que tiene que alimentar. Si yo me voy a las fases, aún me baja más. Me bajaría 25 en estos equipos, efectivamente. Y como os comento, lo que estamos midiendo es la resistencia, no de esa bobina, porque eso no lo vas a ver por resistencia, que es un cable enrollado, sino el componente que hay entre su alimentación y negativo. Recordad, porque luego nos liamos. Capítulo 5, 6, 7, 9. Es que ya me confundo. Inyecta y descubre los verdaderos números romanos en exclusiva. Pues efectivamente, inyecta y descubre. Si tú pones 0,8 voltios porque tienes miedo, bueno, pues 0,8 está muy bien. Pones 3 amperios, por ejemplo, y tú tocas con una punta de tu fuente de alimentación positiva en una bobina. Y eso lo que va a hacer es alimentar ese componente. Es posible que te dé 40 miliamperios, si te vas a un CPU te va a dar a lo mejor 1 amperio, pero no te va a consumir los 3 amperios. Si consume esos 3 amperios es que ese componente está en corto, porque es mucho consumo cuando esto está parado, simplemente lo está alimentando. Y a ese voltaje, que es el mínimo de la placa, no va a haber ningún tipo de problema. Pero para hacer esto tienes que identificar qué es la fuente. La fuente es donde verás una bobina con sus condensadores y con un IC que es el que controla los pulsos. Pueden ser MOSFET y antes un IC, o ya un IC directamente con el controlador, los pulsos y los MOSFET, como es el caso. Esto es una fuente. Eso va a alimentar una parte de la placa. Aquí podemos ver otra fuente con su MOSFET doble, su bobina. Aquí sería otra con MOSFET simples y otra con drive de MOS. Es decir, aquí viene toda la combinación. Esto es un batiburrillo. Pero nos vale, porque lo ha hecho así el ingeniero y que no se le puede decir nada. Esta gente va sobrada por la vida. Pero sé que ahí me va a salir 1 voltio aproximadamente, voy a tener que tener los 3.3, los 5 voltios, los 1.2 de memoria, etc. Cada fuente trabaja
a un voltaje, que va a ser fluctuante por el IC que controla esa fuente, pero más o menos. Y después vas a tener los 19 voltios de placa que se van a alimentar el inicio de todas las fuentes para que luego saque un voltaje más bajo. Capítulo 5, 7, 8, 10 o 9. El calor es tu aliado. Escúchalo. No todo lo que calienta es tan corto, lo hemos visto en el anterior IC de salida LDO, pero a veces tenemos que escuchar la señal del calor. Si yo pongo una cámara térmica, que es imprescindible cuando llegamos a cortos que vienen después en el intento de arranque del equipo y de otra manera va a ser casi imposible verlos, puedo ver que hay un MOSFET que está haciendo fuegos artificiales. Ese MOSFET dentro es una fiesta loca. Eso hay una discoteca ahí dentro. Entonces yo con la cámara térmica, que es hipersensible a cualquier cambio de temperatura, puedo detectar ese componente que puntualmente cuando el equipo intenta arrancar se está sobrecalentando. En este caso es un drive de MOSFET, o como a veces se dice un Dr. MOS, porque es un drive y un MOSFET. Y todo integrado, te lo está diciendo ahí, el 81382, porque lleva su drive, lleva su MOSFET de alta, high, su MOSFET de baja, low, y 70 amperios, 35 de corriente que le metas para adelante, y luego tiene muchas patitas, pero muchas son conjuntas para repartir esa distribución de amperaje. Tiene su bin de 19 voltios y tiene una alimentación adicional de 5 voltios, por lo tanto, si tus 5 voltios de la placa no te están funcionando, esto no va a trabajar. Pero espera que te va a dar algo. Sí, es que me sofoco con tanto PDF, pero yo te voy a lo práctico, a lo fácil. Dentro de este pequeño encapsulado, que es el que tenemos en fuegos artificiales, tenemos el MOSFET de alta con sus 19, el MOSFET de baja que va negativo, y tenemos su parte lógica interna, y esa parte lógica la tienes que alimentar con los 5, que te lo va a dar la fuente de 5, como te digo, y además va a llegar sus PWM, un IC que va a darle pulsos y que él va a saber gestionar y mandar correctamente esos pulsos a los dos MOSFET de alta y de baja para que saque al final el voltio. Todo este Cristo es para que de 19 te queden 1. Pero si tú tienes dentro de este encapsulado un MOSFET en corto como el de baja, lo que va a hacer que cuando intente activar los MOSFET se van todos esos 19 voltios del MOSFET de alta directos a negativo y se calienta. Si ahora probamos a encender, ya no hay corto, el equipo intenta vivir, este equipo quiere vivir y le vamos a dar esa oportunidad de que pueda vivir, de salir adelante en la vida. Capítulo 5, 7, 8, 10, 19, 27, 30. El saber es un poder, acompáñalo de un poco de fe. Y es cierto que hay que saber lo que se hace, hay que entender un poco cómo funciona todo y hay que tener también un poco de fe, porque si no, a veces hacemos todo bien y no acaba de. Vamos a ver si es este caso o no. Arrancamos con 0.40 para ISO 0.60, 0.6, 0.500 bajas, un poco más, por favor te lo pido. Y se va por la banda el 0.58 para subir a 0.6, no acaba de subir del todo, se vuelve a ir para abajo, 0, retoma al 0.6 que se va por las cuadras directamente hacia el 0 directo para volver a reiniciar al 0.4, 0.2, 0.3 nuevamente que se estabiliza para darnos imagen de poderes como no podía ser de otra manera, porque esto sí que es un error fácil. Esto es un MOSFET, un drive de MOSFET que ha estado en corto interno, no lo vas a detectar por fuera y la bobina te marca bien, pero resulta que es interno, es decir, que tú te puedes volver loco y decir, no, esto no me está interno. Cámara térmica y dale para adelante. A veces hay que invertir en cosas imprescindibles. Algunos dicen, no sé si cambiar de osciloscopio o compra cámara térmica barata, la ET13S, por ejemplo, que habíamos traído al canal, que te puede valer perfectamente. Y al final, pues mantenimiento de equipos para tener una pantalla toda petada. Ya lo sabíamos porque estaba echando líquido. Es como el que anda ahí medio salido por la vida que echa líquido. Esto es igual, esto está reventado lamentablemente. Esta pantalla vale 100 y pico, no merece la pena. Pero el saber es lo que vale, no esto. Esto lo conectamos a un monitor externo y nos hacemos ahí nuestro equipo para
el taller o para lo que queramos, pero lo que tienes es que aprender a entender cómo funcionan las cosas para hacer mejores reparaciones. No repromodor, si este vídeo os ha parecido interesante, se darle un like que nos ayuda bastante. Y no os olvidéis de suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.